un apellido que en Rivadavia está muy asociado a la educación en el departamento, porque precisamente la escuela que mayor cantidad de alumnos en sus distintos niveles tiene es la Francisco Humberto Tolosa, quien fue el papá Francisco Humberto Tolosa de nuestro entrevistado. Un ex concejal en el departamento de Rivadavia, como lo conocemos todos, y lo voy a tutear. Nano, ¿cómo te va? Buen día. Hola Hugo, buenos días. Y a la gente que te acompaña ahí en el estudio. Bueno, ¿qué te provoca esto de ser el hijo de una persona tan reconocida que tuvo el departamento y que hoy la escuela más importante de la zona este lleve su nombre? Y son situaciones bastante complicadas porque por ahí sentís la alegría, el orgullo, el honor de que sabés que tu hijo hizo las cosas bien, pero te pone una mochila encima muy pesada porque tenés que tratar por lo menos de nivelar, no Sí. irte para abajo, tratar de mejorar y es una mochila muy grande y se ha trasladado incluso a mis hijos ese sentir, ese orgullo, porque así lo sienten también. Sí, es icónico, es lindo, es difícil, tiene esas sensaciones encontradas, Hay una mezcla de todo. de todo. Y cuando decidiste incursionar en política, ¿alguna vez le consultaste a tu papá qué pensaba, qué consejo te podía dar, si era conveniente hacerlo? Sí, sí, yo con mi viejo por ahí hablábamos de muchas cosas, por ahí había muchas cosas que quedaron pendientes para hablarlas. Te arrepentís después de no haberlo hecho cuando no lo tenés. Pero justamente la política era una de las cosas que le pregunté. Pertenecíamos a pensamientos políticos distintos. Yo demócrata, el radical. Cuando le dije que me habían propuesto esta posibilidad de participar en elecciones como candidato a concejal, no estuvo muy de acuerdo él. No estuvo muy de acuerdo porque habían varias cosas que, por ejemplo, nos decían. Dos profesiones que él no hubiera elegido, la medicina y la abogacía. Sus dos hijos, mi hermano es médico, yo abogado. Y una de las terceras cosas que nos pidió que no hiciéramos era incursionar en política. A él, cuando ejercía su cargo de director de la escuela normal en aquel momento, le ofrecieron ser senador provincial, le ofrecieron ser diputado provincial, le ofrecieron ser inspector general de escuelas y todos los cargos los rechazó porque él quería seguir estando en su escuela normal. De hecho, estuvo 40 años de manera ininterrumpida ahí. Y cuando te ofrecieron incursionar en política, ¿por qué lo aceptaste? ¿Ya eras abogado? ¿Ya te habías recibido? Sí, yo me recibí en el año 1982, este, ¿Qué momento me en el que te tocó, recibiste? claro, me tocó pasar toda la época universitaria en pleno golpe de Estado y en la reapertura democrática. 1982 me recibo. Me vine un 2 de abril de 1982. Fíjate vos qué fecha, El 2 de abril. el 2 de abril me vine. No sabía qué había pasado en la República Argentina. Veía un montón de banderas, yo estudié en Santa Fe, de allá me venía. Y ahí me entero que se habían tomado las Malvinas. Bueno, me vengo para acá, recién abogado, 23 años, flamante, de muy poca experiencia de nada. Y bueno, más allá del orgullo de papá, mamá, hermanos y demás familia, era enfrentar la vida. El primer paso que tuve por las instituciones fue asesor de la Municipalidad de Junín. Estuve un año ahí. Luego de eso me dedico a ejercer mi profesión, que costó muchísimo, mucho. Y en un grupo de amigos me proponen, Coco Larraburú,
personaje de la política rivadaviense, me propone si quería participar en política y me dice de ser candidato a concejal. Y eso fue lo que le consulté a mi viejo. Papá, me ofrecieron esto. Mi hijo, tenga cuidado, mi papá siempre cuando trataba algo serio con nosotros nos trataba de usted. Mi hijo, tenga cuidado con eso, que la política no es nada fácil. Y fue un desafío, y realmente no fue nada fácil, la experiencia que tuve fue muy buena como experiencia, pero me quedó un dejo de incomodidad, porque digo, los políticos, a medida que pasaban los años, se convertían en cada vez deudores de la población, cada vez más deudores de la población. Y la dejé, a la política la dejé, estuve 2 periodos como concejal, y me retiré de la política, y bueno, y me dediqué nada más que a mi profesión. En el 91 asumiste por primera vez como concejal del PD. Sí, en el año 1991, una elección donde llevábamos una lista de candidatos a concejal que era inigualable, era impresionante. ¿Quiénes no la por mí, sino integraban? De los que yo me acuerdo estaba el contador Lanzarini, José Luis Lanzarini, estaba Dante Baliani, estaba, creo que había un ingeniero Duributi, no me acuerdo bien, no estaba la ley de cupos, en ese momento sí que éramos todos varones. Todos hombres. Todos hombres. Y bueno, pensábamos nosotros que nos iba a ir muy bien en esas elecciones, y realmente no nos fue muy bien. Yo era candidato a primer concejal en primer lugar, y entré de casualidad. No era buena la expectativa que nos habían puesto en la mesa, y entonces yo estaba muy preocupado de eso, pues pero ¿por qué esto? ¿Por qué la gente, si vos vengo con la verdad, no nos cree? Eran campañas políticas distintas, íbamos, hacíamos ¿Por qué eran distintas? porque íbamos nosotros casa por casa, vecino por vecino, íbamos con un amigo que nos armaba una reunión de 5, 6, 7 personas, veíamos cuál era la problemática, la analizábamos, veíamos si podía tener solución o cómo encaminarla, pero nunca le mentimos, vos sabés que nunca fuimos a prometerle lo que no íbamos a poder cumplir. Entonces nos dimos cuenta que parece que esa no era la receta para ganar. No fue así. Pero gracias a Dios ingresé y dije, me voy a comprometer con esto, voy a hacer las cosas como corresponde, como yo creía que correspondía. Cerré mi estudio, mi socio, amigo, colega, fue el que lo mantuvo abierto. Yo no volví al estudio a trabajar, yo lo cerré, yo dediqué, de pleno me dediqué a la función de concejal. Tengo, a ver, un montón de anécdotas. Por ejemplo, la primera, yo recuerdo, nosotros en noviembre, diciembre del 91, juramos. Viene el receso de las sesiones ordinarias, y yo me voy de vacaciones, como lo hacía con mi familia, nos vamos a la provincia de Corrientes, de ahí es oriunda la madre de mis hijos. Bueno, y le dijo, a mi papá le dejó la autorización para que cobrara la dieta. Yo no me acuerdo el importe, pero, a ver, no era muy interesante el monto. Resulta que cuando estoy en la provincia de Corrientes, un 14 de enero aproximadamente, me llama, teléfono fijo, no había celulares, y me llama asustado y preocupado mi papá, porque decía, hijo, creo que acá se han equivocado con el cheque de su dieta porque es mucha plata. Entonces le digo, no, papá, a ver, fíjate, ¿cuánto es? Y me pasa la cifra. Cuando me pasa la cifra a mí me dio vergüenza, porque yo todavía no había estado un mes
ejerciendo el cargo de concejal y ya la dieta mía duplicaba lo que mi papá cobraba como director de la escuela, con 30 años de antigüedad, 36 años de antigüedad. Y eso me puso muy mal. Bueno, le digo, papá, no lo cobres, seguramente se han equivocado. Vuelvo a la provincia de Mendoza y averiguo eso. No se habían equivocado, era así. ¿Qué es lo que había sucedido? Y el señor gobernador de aquel entonces se había subido su sueldo y venía la famosa ley de enganche. Y entonces yo, claro, era una cuestión jurídica, institucional, política. Entonces yo me pongo a pensar y digo, yo estoy acá de concejal porque una parte del pueblo me eligió. A mí me dieron un mandato, es un pacto que yo tengo con esa parte de la población. Yo tengo que representarlos. Yo no soy empleado. Entonces dije, si no soy empleado, ¿por qué voy a cobrar vacaciones? Si no soy empleado, ¿por qué tengo que cobrar aguinaldo? Si no trabajo los 12 meses del año, sino una porción, la de las periodos de sesión ordinaria, ¿por qué tengo que cobrar los 12 meses? Yo hago derecho laboral, siempre me gustó el derecho laboral. Entonces lo planteo. ¿Qué posibilidades políticas teníamos los concejales? Y era un proyecto de declaración. El proyecto de declaración fue así de sencillo, por supuesto que no trascendió, ni siquiera para el periodismo trascendió. Pero yo lo que había sostenido es que todo aquel funcionario político, es decir, aquel que ocupa un cargo como consecuencia de la elección directa del pueblo, no tenía que cobrar ni aguinaldo ni vacaciones. ¿Por qué? Porque no es empleado en relación de dependencia. Eso generó una cierta... Un malestar entre tus colegas. No, fue un terremoto eso. Claro, le tocaste el bolsillo y no les gustó para nada. Nada. Incluso los del mismo partido, ¿eh? Mi mismo partido no me saludaron muy bien, no recibieron muy bien la noticia, pero sin embargo era mi convencimiento. ¿Cuál fue mi agradecimiento? Mi viejo me dio un abrazo y me dijo, lo felicito. Y ese fue el mejor premio de lo que te pudo pasar con lo que vos pensabas. Exacto. ¿Por qué? Porque me dijo, desafiaste todo lo que es la política. Claro, quería romper claro, con las reglas. Sí. Es lo que sentía, es así. Yo lo quise convocar al doctor Tolosa para que nos contara un poquito de cómo se trabajaba en aquel momento, donde eran 16 los concejales, hoy son 10, porque sí, después se determinó de acuerdo a la densidad de población que hay en cada uno de los lugares de la provincia. Pero digo, han pasado experiencias interesantes en el Consejo, no tenemos mucho tiempo, pero me parecía bueno que la gente que nos escucha, hay distintas generaciones, tal vez hay muchos que desconocen que fuiste representante del pueblo en el Poder Legislativo. Yo lo que digo, a los concejales los vota, como bien marcas vos, una parte del pueblo, porque hay distintos representantes. Ahora, gozan de privilegios, para mí, insisto, son unos privilegiados en un momento de crisis donde a veces tienen acceso a cosas que un ciudadano común, hasta un profesional, no lo puede hacer. Porque hoy vos, con la actividad que tenés de abogado, en esta cuarentena, en este aislamiento, no sé cuánto trabajo podés tener, porque no hay posibilidades de hacerlo, cerrados los juzgados, la gente que no se puede movilizar. Sin embargo, ellos, a fin de mes, trabajando hoy desde la casa, pasan y cobran el sueldo por el cajero. Y les molesta que yo diga todas estas cosas, pero había que pelearla en aquellos tiempos, Nano. El Consejo daban batalla para el tratamiento del presupuesto y se quedaban hasta la madrugada debatiendo las cosas. Trazando un paralelismo de lo que fue aquella política que mencionás vos, que ha ido mutando a estos tiempos. ¿Cómo ves hoy el presente de quienes están ejerciendo un cargo? Sí, yo con todo respeto a las instituciones, pero... Sí, yo también lo respeto. Eso no lo pongo en duda. Yo sostengo que la democracia en la República Argentina no ha evolucionado,
la democracia en la República Argentina, al pueblo argentino le hizo mal, no estamos. Es decir, los políticos no son aquellos que representan la voluntad y la necesidad del pueblo. Hoy los políticos, creo que vos lo has resumido bien, están enfrascados en una suerte de privilegio, y un privilegio que ellos mismos se han autoadjudicado, porque es un privilegio que el pueblo no les ha otorgado. Y acá yo pienso que el político hace de la necesidad del pueblo, hace del hambre del pueblo, hace de la pobreza del pueblo, hace su negocio. Porque un pueblo contento, un pueblo tranquilo, un pueblo educado, un pueblo sin hambre, no va a recurrir al político a que le satisfaga una necesidad. Lo va a hacer en su oficio, lo va a hacer en su empresa, lo va a hacer en su trabajo, lo va a hacer en su empleo. Pero hoy al pueblo lo tienen sometido a que vaya a pedirle algo al político. Y eso es lo que está mal. El político usufructúa esa situación y para mal. Yo digo, esto le ha hecho mal a la democracia, le ha hecho mal a la Argentina. Es fuerte esa Fíjate frase. que, Ese fue... sí, por eso le digo, pero yo respetando a las instituciones, Sí. eso tengo que decirlo, respeto a las instituciones, las defiendo, pero... Ahora, decir la democracia le ha hecho mal a la Argentina no es alentar a que vuelva otro gobierno. Que se entienda de que no hemos sabido interpretar lo que es la democracia. No. Y vivir en Vos, por democracia. ejemplo, recién decías, cuando discutíamos un presupuesto, el presupuesto municipal, yo me tocó fui contemporáneo a Coco Carvalho. Era impresionante, con la altura que Coco Carvalho trataba el presupuesto. El conocimiento, el estudio, todo el empeño que le ponía, estamos hablando, está bien, de la ordenanza más importante del departamento, pero era una ordenanza. Y entonces veía como el resto de los concejales aprendíamos de él. Cómo esa sangre que le ponía para discutir lo que él consideraba que estaba bien. Y después había que refutarlo. Después había que decirle eso no me parece bien. Y nos quedamos hasta las 2, 3, 4 de la mañana. No teníamos asesores, Hugo. No teníamos asesores, teníamos 2 personas nada más. Empleados del consejo, nada más. Nada más. ¿Ustedes no tenían secretarios, todo eso que hoy tienen? Teníamos un secretario porque por ahí no podíamos ir nosotros a campamentos, a buscar algo de alguna necesidad de algún vecino, porque teníamos que estar en comisiones o en sesión. Para eso iba nuestro secretario. Pero, a ver, Ferrari era uno de los concejales que pertenecía al Partido Contador, yo abogado. Estudiábamos nosotros los temas, teníamos esa capacidad para estudiarlo, consultábamos, tipo consulta con otro profesional, pero sin necesidad de tener que decir, che, vení, incorporate al consejo, yo te voy a pagar un sueldo, y vos vas a ser asesor mío. No. ¿Fuiste presidente también en una época del consejo? Fui presidente en el año 1998, creo. Sí. Sí, fui presidente, ahí fue donde se armó una debacle institucional en el gobierno de La Falla. El intendente era el doctor Félix Pese. Ahí es cuando el Félix se va al gobierno provincial. Claro, porque La Falla lo llama para que ocupe el Ministerio de Gobierno. Claro, y ahí se vino Entonces, el peor momento. El doctor, claro, tiene que renunciar. Llega su renuncia al Consejo de Liderazgo para que la tratemos. No era solamente que se trataba de la renuncia del intendente, sino que teníamos que ver cómo quedaba institucionalmente hablando la comuna. Y ahí fue donde estaba como presidente del Consejo en ese momento Ariel Moreira, socialista, claro. Sí. Y Ariel Moreira aceptaba la renuncia de Félix Pese. Ariel Moreira
asume como intendente, que es lo que decía la Ley Orgánica de Municipalidades, que en ese caso específico de acefalía por renuncia al intendente, quien ocupa su cargo iba a ser el presidente del Consejo. Obviamente que es mientras dure su calidad de presidente. Y el cargo de presidente del Consejo dura 1 año, no dura 4. ¿Qué habíamos planteado nosotros los demócratas? Está bien, que asuma el presidente del Consejo, pero que llame a elecciones. Lo que pasa es que era muy caro llamar a elecciones y después dijimos no, vamos a sostener esta postura de pensando siempre en las arcas del municipio o en las arcas de la provincia, porque vamos a meter en un gasto a la provincia para una cuestión que creo que la podíamos solucionar desde el Consejo. El tema es que después se viene la renovación de autoridades del Consejo, insisto, duran 1 año, y lo llamamos a Moreira. Ariel, vení, ocupa tu cargo de presidente del Consejo que vamos a elegir autoridades. Y no quiso hacerlo, no quiso bajar al Consejo, por decirlo de alguna forma. Y bueno, se iba a llamar a las elecciones de autoridades sin que estuviera Ariel Moreira, que era concejal, sin que estuviera en el Consejo. El justicialismo, que era mayoría, lo elige a Héctor Núñez como presidente del Consejo. Al ser presidente del Consejo, automáticamente tiene que asumir como intendente. Y ahí se armó un conflicto de poder. En ese conflicto de poder, también ¿qué interviene? Intervienen 2 radicales y el doctor Manero, que era el FREPASO en ese momento, y nos plantean un recurso de amparo al Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque ellos habían sido electos como concejales, pero no habían podido asumir. Asumían después de la elección de autoridades del Consejo. Al asumir después de la elección de autoridades del Consejo, ¿qué significaba? No podían elegir al presidente del Consejo. Entonces nos plantean un recurso de amparo, obviamente lo contestamos. El doctor Olivella fue el juez civil que estaba en ese momento, y el doctor Olivella rechazó el amparo, dijo que el Consejo estaba haciendo las cosas bien. ¿El problema cuál era? El problema era un problema de ley orgánica de municipalidades. Y acá venía otro tema, porque nosotros planteábamos, cuando digo nosotros me refiero a los demócratas, planteamos la necesidad de que los municipios fueran autónomos, no que siguiéramos sometidos a lo que la ley orgánica de municipalidades decía, sostenía, y que tenía muchos problemas, muchas zonas grises, no captaba las necesidades de las realidades regionales. Entonces teníamos, así se trabajaba en el Consejo Deliberante, todo ese tipo de situaciones, sí, todo ese tipo de problemas, era lo que nosotros teníamos que tratar, sin olvidarnos de las necesidades del vecino. Fíjate, una de las cosas que teníamos como costumbre nosotros era, todos los años, cada 6 meses, le pedíamos al intendente, a través de un periodo de informe, la nómina de los empleados municipales. ¿Por qué? Porque nosotros controlábamos si el escalafón municipal se respetaba o no se respetaba. ¿Por qué había una persona que llevaba 8 años en la clase, en la categoría 3, cuando veíamos que estaba cumpliendo otra función? Le poníamos ese control también al área de servicios públicos y obras privadas a través de la tarea que es propia del concejal, la de fiscalizar. Y teníamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque también había municipales que a nosotros nos habían votado y éramos representantes de ese pequeño grupo de municipales, si hubiese sido pequeño, pero teníamos que representar. Y lo hacíamos de esa forma, a través de los distintos proyectos, los pedidos de informes, comisiones investigadoras, resoluciones, ordenanzas, declaraciones, Nano, decretos. Se nos está agotando el tiempo. Te Sí. pregunto, si tuvieras que definir hoy la figura de los políticos, ¿cómo lo definirías? Son unos deudores sociales
que no sé si les va a alcanzar la vida para pagarle al pueblo la deuda que tienen con nosotros. ¿Vos no te sentís parte de esos deudores? No, no. Hoy, lamentablemente, yo tengo una posición, es fea, es mala. Yo incluso les mandé un mensaje a ustedes ahí en la radio. Escuché a este chofer de colectivo preocupado, enojado, porque su mujer, una maestra reemplazante, no le pagaban el reemplazo. Y es una maestra que tiene que viajar, trasladarse para estar frente a 25, 30, 35 alumnos. Hoy con el tema este del coronavirus, donde ya los efectores de la salud están contagiados y corren serio riesgo, es que una enfermera, un enfermero se tiene que dedicar a atender 35, 40, 45 pacientes. Y ahí ves un político, tiene 35 empleados, que los pagamos nosotros. Esas son las cosas que a mí me molestan. Si lo trasladá a la figura de las pymes, a ver, agarra cualquier empresa de acá en Rivadavia, cualquier empleador que tenga 5 empleados, preguntarle cómo le va con el 931, cuando tiene que llegar a la FIP y hacer la presentación de la declaración jurada porque no puede pagar. Y a esos empleados, las cargas sociales, las paga ese empresario, de su bolsillo, de su riesgo. Todos los empleados que tienen los políticos, los pagamos nosotros. No los paga el senador, no los paga el diputado, no los paga el político, no los paga el funcionario. Entonces, esas cosas son las que yo digo que me legitiman a entender que los políticos están en una gran deuda con nosotros, los ciudadanos. ¿Por qué te fuiste de la política? ¿Cómo? ¿Por qué te fuiste de la política? Por lo que te estoy diciendo, me defraudaron, Hugo. No me sentía cómodo. Me di cuenta que mi viejo me había dicho la verdad. No es buena la política. A ver, cuando vos salís de la facultad, cuando vos salís con ciertos ideales, con principios que te han enseñado tus profesores, y vos salís todo un idealista, cuando salís a la calle a ejercer tu profesión, tenés que entrar a voltear paredes con la cabeza, porque la realidad es distinta. Pero eso es la política. En las campañas políticas todo es hermoso, todo es promesa, son todos capaces, son todos honestos, su capacidad de trabajo lo ponen a disposición, y te he escuchado en tu programa de gente que se ha quejado cuando dice los políticos, los concejales, solo viven en campaña, salieron electos, no volvieron más. Y esa es la política, Hugo. Entonces, no va conmigo. Y por eso me fui. No quise saber más nada. Y bueno, qué sé yo. Esta es la realidad. Bueno, no me arrepiento de lo que hiciste, de haber sido concejal, porque claro, esa experiencia ha sido buena para que yo pueda darme cuenta hoy de todo esto. Había que pasar por ese momento para decir lo que hoy estás comentando. Me llega un montón de mensajes. Uno dice, Nicolás Vitar decía, si sos honesto y entras a la política, resultan 2 cosas, o terminás afuera o te convertís. Algunos de los mensajes. Yo terminé afuera. Vos te fuiste. Bueno, Nano, la verdad me encantaría seguir charlando. ¿Cuál fue el motivo de la charla? Por ahí la gente preguntará por qué lo estamos entrevistando, porque tiene 2 periodos como concejal en Rivadavia, porque tiene una mirada importante, por lo menos para quienes nos gusta la política. Yo no soy un especialista en esto, me gusta escuchar y aprender, y me duele ver la gente con tantas necesidades y también observar políticos que por allí en campaña prometen, no vuelven más. Es recurrente esto de que prometen y no vuelven, y como me marca un mensaje recién que me está llegando. Hoy el Consejo Deliberante por ahí
es un lugar de estudiantes donde van a aprender y falta capacidad. Y con esto no los quiero meter a todos en la misma bolsa. Vivo teniendo cuestionamientos por parte de los ediles, pero hay que tener preparación para todos los cargos, no solo para concejales, para todos los cargos. No podemos improvisar, porque ser concejal, bien lo marcás, Nano, es donde se debaten las leyes, las ordenanzas, son los que controlan el funcionamiento de la administración de los fondos de los ribavienses por parte del Ejecutivo. No es solamente integrar una lista, llegar y quedarte sentadito ahí tomando café. Pero bueno, yo lo entiendo así, tal vez esté equivocado. Te voy a contar una anécdota. Estábamos ahí en el edificio del Consejo, en la sesión, y veíamos tras la pared vidriada que tiene, la ventana que tiene, una estructura que estaba desocupada, que servía nada más que para alojar palomas. Y charlando con el ingeniero Beltrame, concejal justicialista en ese momento, me dice, che, ¿vos estás viendo lo mismo que yo? Sí, le digo, ¿qué vamos a hacer con esto? Con este edificio, que era una parte que había quedado de la municipalidad que se estaba haciendo, que, bueno, no lo terminaban. Y le digo, che, vos sabés que el Poder Judicial necesita, porque está alquilando el Poder Judicial. ¿Qué tal si le ofrecemos que lo terminen ellos al edificio y que se hagan cargo ellos y ocupen para juzgado civil y de paz? Hoy el juzgado civil y de paz está trabajando, está funcionando en ese edificio que lo terminó la Corte sin un costo cero para el departamento, y está funcionando el juzgado civil y el juzgado de paz. Dos concejales que nos juntamos, un justicialista y yo, un demócrata, hicimos eso para Rivadavia. Así te lo cuento como anécdota, nada más. Es ganas de hacer las cosas. ¿Te parece la última? Y con esta cierro y te agradezco la oportunidad. ¿Es necesario que los concejales sean profesionales? No, para nada. ¿Pero que tengan una formación por lo menos? Sí, tienen que tener una formación, tienen que tener un sentido común, tienen que tener sobre todo experiencia. No estoy denostando a los jóvenes. Sí, porque por ahí uno dice, no hay renovación, y cuando se produce la renovación entramos en esa disyuntiva, y si son nuevos no tienen experiencia, y empezamos, viste, con ese... Para hacer experiencia tenés que tener un camino a recorrer. Claro, pero por eso, es que lo que pasa es que en la Argentina tenemos los dos extremos, sobre todo el del abuso. Vos, por ejemplo, se me ocurre ahora la diputada Camaño. Hace 35 años que está en el mismo lugar, sí, y se va renovando de cargo de senadora a diputada, senador. Bueno, lo tenemos acá cerquita, Nano, también. No tenemos que viajar tanto. No, bueno, no quiero decir tampoco, claro. Me voy a hacer un ejemplo allá lejos, sí, para que los ejemplos que caigan en la horma de tu zapato, bueno, quepan bien. Bueno, Nano, la verdad me hago una pausa porque me llegan mensajes, toda la gente agradece la nota, te felicita, has sido muy expeditivo en tus explicaciones. Está bueno hablar con ese vocabulario que la gente lo entiende, nada rebuscado, acá es cortito. Dijiste que la democracia le ha hecho mal a la Argentina. ¿Por qué te fuiste de la política? El rol que deben tener los políticos que están en deuda con la sociedad. Y que bueno, yo creo que, bien decís vos, no les va a alcanzar el tiempo de vida que les queda para pagarle esa deuda a los ciudadanos. Ha sido un gusto escucharte, Nano, la verdad. Y gracias por informarte con Antes de ver el sol. Para nosotros es un privilegio. Yo soy, mira, primero felicitarlos a ustedes, porque así como recién vos dijiste, no cualquiera puede ser político, no cualquiera puede ser periodista, y vos lo sos. Y tu equipo que tenés y que te acompaña y que te sigue, justamente te apuntala muy bien. Y da gusto que tengamos un noticiero como este acá en nuestro departamento. Yo soy muy rivadaviense. Y sigo todo este tipo de proyectos, sobre todo cuando son muy buenos. El agradecido soy yo, Hugo, a vos y tu equipo. Bueno, y tengo esa grata experiencia yo como estudiante de haber tenido a tu papá como director. Que cuánto que se extraña, ¿no? Cuánta disciplina, sí, que en aquel momento había en la escuela, se paraba frente a los alumnos cuando ingresábamos y no sentías el ruido
de una mosca, como dicen habitualmente. Pero los alumnos también eran otros, ¿eh? Sí, era otra, sí, Los también. alumnos venían educados de la casa. De la casa, cosa que hoy por ahí es muy difícil para el Sí, docente. sí. Es cierto. Nano, te mando un abrazo grande y gracias por el tiempo que nos has dedicado al programa. Igual para ustedes, un abrazo, adiós. Que la pases bien. El doctor Luis Eduardo Tolosa, el Nano, como todos los conocen. Bueno, me pareció interesante, se lo propuse, inmediatamente dijo, sí, me interesa charlar un poquito de lo que ha sido su experiencia como concejal, como presidente del consejo y opinando un poco en estos tiempos en que vivimos en la democracia. 10 de la mañana, 34 minutos. Siguen ingresando mensajes aquí a nuestra vía de WhatsApp. Qué gran persona y sobre todo gran profesional del doctor Tolosa. Tuve la oportunidad de trabajar con él, la capacidad y calidad de persona es verdaderamente admirable. Mis saludos y felicitaciones para el querido Nano, Pablo Lanzavecchia. Un abrazo grande para él y de toda la gente que se está comunicando aquí a nuestra vía de WhatsApp en la mañana de antes de ver el sol.